Amén, aleluya. Aleluya. Buenos días, amados, aquellos que se han ido incorporando. Saludo a Miguel, saludo a Camila, bienvenida, Emilce, bienvenidas. Este tiempo de fruto fiel, tiempo de clamor, tiempo de ver la gloria de Dios. Saluda también a Brian, que se ha unido con nosotros, a de Silvia, a Viviana. Dios me la bendiga a todos. Bienvenidos. Vamos a continuar con el libro de Ruth, sumamente interesante. Ayer comenzamos el capítulo número 4 y vimos que el capítulo anterior hubo una mala noticia. Vimos que Ruth se presentó donde estaba Booz, durmió a sus pies. Cuando Booz se despertó, ella le dijo que le tapara con el manto. Eso quiere decir que le estaba solicitando la redención como pariente cercano, como él. Entonces, era la intención de Booz, pero le dio la noticia de que lamentablemente no podía hacerlo, porque había un pariente más cercano, un pariente que tenía más derecho que Booz. Así que Booz estaba dispuesto. La intención de Booz era tener ese tiempo de redención. Él quería redimir. Él quería redimir a Ruth y redimir las propiedades de Noemí. Así que vemos en este capítulo 4, vimos ayer, de que Booz fue a buscar o se sentó en la puerta de la ciudad juntamente con 10 ancianos como testigos, esperando al tal fulano, al otro pariente, del cual no conocemos el nombre. La palabra nos lo llamó como el tal fulano. Quizás dice algunos porque de los expertos en la Biblia, de que quizás no era digno de escribir su nombre porque rechazó la responsabilidad que como él tenía. Porque él estaba dispuesto a redimir el campo, la propiedad, pero no estaba dispuesto a casarse con la moabita. Así que él rechazó. Y vimos un símbolo muy hermoso en el cual en Israel en aquel tiempo, para hacer cualquier trato, cualquier transacción, algo así como un símbolo de que él renunciaba a esa responsabilidad. Se quitaba el zapato porque no podía redimir y se lo daba al que sí que podía redimir. Y vimos un símbolo muy hermoso porque fue lo mismo que pasó en el monte en el desierto con Moisés y la zarza. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo y que no se consumía, se acercó y escuchó una voz que decía: quítate el calzado de tus pies porque la tierra que pisas es santa. Y esa tierra santa está hablando de un pacto, de un símbolo del pacto. Y cuando Moisés se quita la sandalia, y Moisés representa la ley, quería decir que la ley no puede redimir, la ley no puede salvarnos. Solamente la sangre de Cristo, solamente la fe en Cristo puede salvarnos. Aleluya, qué símbolo más hermoso, ¿verdad? Y nos quedamos ayer en el versículo 7, así que continuamos hoy en el versículo 8. Así que, como siempre, les animo a que tomen su Biblia, su libreta, su bolígrafo y tomen nota de todo aquello que Dios le habla a su vida. Amén. La palabra del Señor dice así. Ruth, capítulo 4, versículo 8. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Vuelvo a repetir, se quitó el zapato y se lo dio a Booz. O sea, estaba renunciando a redimir, estaba renunciando de esa responsabilidad. Entonces, aquí vemos que el pariente más cercano, el tal fulano, dijo: mira, la tierra es tuya para que la redimas, porque tú también estás dispuesto a redimir a Ruth. Yo no estoy dispuesto. Tú estás dispuesto a redimir los campos y la descendencia de Elimelech, porque recordemos que el pariente cercano tenía que tener la disposición también de dejar que el primer hijo de esa relación, de esa mujer que iba a redimir, tuviera el nombre del difunto. En este caso, de Elimelech, en este caso de la descendencia de Malón. Entonces, tomó a Ruth como esposa, y ya que dice el fulano: yo no estoy dispuesto. La excusa que puso es que vaya a dañar mi heredad. Posiblemente sea porque tuviera hijos y tener que
repartir la herencia contra más hijos, pues quizás iba a tener problemas. Entonces dice, yo no me quiero complicar, redime tú, yo no quiero redimir. Esto es lo que le está diciendo el fulano a Booz. Así, versículo 9 dice, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, o sea, de los hijos. Elimelech significa Dios es rey. Fíjese que era Dios, pero perdió todo. Tenía el nombre de Dios, pero perdió las posesiones, perdió su vida. Recordemos que ellos se fueron a tierra de Moab y allí en cuestión de 10 años murió Elimelech, murió el esposo, murió Kelión y Malón, los hijos, y Noemí se quedó viuda y tuvo que regresar de nuevo a Belén. Entonces vemos que Dios es rey. Elimelech significa Dios es rey, pero finalmente perdió todo. Y entonces vemos aquí también un símil con Jesús, porque dice en Lucas capítulo 19, verso 10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido. En Mateo 13:44, Mateo 13:44, está la historia de ese hombre, de que cavó en el campo, encontró un tesoro, después dice que se fue a su casa, vendió todo para poder comprar ese campo. Y la Escritura dice que así es semejante el reino de los cielos. Entonces vemos aquí, en un símil como esta historia, de que Booz no le interesaba tanto los campos. Booz le interesaba el tesoro que estaba en el campo, y ese tesoro era Ruth, era la esposa que él quería tener, esa mujer moabita. Esa era realmente la motivación, no tanto el campo de Noemí, sino lo que conllevaba adquirir, redimir ese campo, que era casarse con Ruth. Amén. Verso 10. Y que también tomó por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Él quería restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. O sea, si no hubiese hecho eso, se hubiera borrado la memoria de Elimelech, se hubiera borrado la memoria de Malón, no hubiera tenido descendencia, ahí se hubiera quedado. Entonces, fíjese que si se hubiera borrado la memoria de Adán, se hubiera borrado la memoria de la raza humana. Por eso era necesario enviar a su Hijo Jesús a redimir a la humanidad. ¿No? Qué importante el símbolo que tenemos aquí de quitarse el zapato para poder redimir la otra persona, la necesidad de redimir para que podamos, para que pudiese tener en este caso descendencia, para que el nombre continuara. Por eso era necesario que Dios enviara a su único Hijo a morir por nosotros para redimir lo que Adán había hecho. En Apocalipsis capítulo 5 vemos la escritura de que se va a abrir un rollo que tiene los 7 sellos. Ese rollo representa la escritura de propiedad del planeta Tierra. Recordemos que a causa del pecado original en Génesis capítulo 3, Dios anteriormente le dio la tierra al hombre para que la administrara, para que la gobernara. Pero a causa del pecado es como si cogiera ese título de propiedad y se la diera a Satanás. Por eso en Mateo capítulo 4, cuando estaba Jesús en el desierto llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás, Satanás le tienta, le dice que si le enseña todos los reinos del mundo, dice, porque me han sido dados los reinos del mundo. Fue a causa de eso, fue a causa del pecado original que el título de propiedad, por decirlo así, se lo dio a Satanás. La Escritura dice que Satanás es el príncipe de este mundo, de este siglo. Entonces vemos en Apocalipsis capítulo 5 que Juan tiene una visión en el cual hay un rollo, un libro con 7 sellos. Ese libro representa la escritura del planeta Tierra. Entonces en Apocalipsis capítulo 5 verso 2 dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro,
ni aún mirando. O sea, aquí está representando que llegó el tiempo del jubileo, el día del jubileo, el día en el cual debían ser libres. Pero no se halló ninguno digno de abrir, de comprar, de redimir la tierra. No halló ninguno. El verso 4 nos dice, y lloraba yo mucho, porque no se había llegado a ninguno, no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. O sea, entre toda la tierra, ni arriba de la tierra, ni bajo la tierra, se halló a ninguno que fuese digno de poder abrir ese libro, de quitar esos sellos, ese libro de propiedad, esa escritura de propiedad de la tierra. No había nadie. No había nadie. Entonces provocó gran amargura en el discípulo amado. Verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello, para abrir el libro, perdón, y desatar sus 7 sellos. ¡Wow! Esa angustia que Juan tenía de que dice, no hay nadie que pueda desatar ese libro, que pueda tomar ese libro, quitar los sellos de ese libro, para poder redimir, para poder comprar. No hay nadie que pueda comprar la tierra, no hay nadie que pueda comprar la humanidad. Y ahí se levanta un anciano y dice, no llores, porque el león de la tribu de Judá. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Es el león de la tribu de Judá. Dice, Él ha vencido. Él ha ganado la batalla. Y Él es digno de abrir el libro. Es digno de desatar sus 7 sellos. Pasamos al versículo 9 diciendo, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Aleluya! ¡Qué final más hermoso! Sabemos un final tremendo. Encontramos en la Escritura muchas tribulaciones, muchas dificultades que el pueblo de Dios va a pasar, pero el final lo sabemos, que Jesús ha vencido y nos va a hacer reyes y sacerdotes para reinar juntamente con Él en la tierra. Qué glorioso, ¿verdad? Entonces vemos que era necesario que Dios enviara a su Hijo para redimirnos. Continuamos con el versículo 11 del capítulo 4 de Ruth, que dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como Raquel y Lea. Recuerden que de Raquel y Lea salieron las 12 tribus de Israel. Ellos fueron la esposa de Jacob y fueron madres de los 12 hijos de Jacob, en los cuales fue fundamentada las 12 tribus de Israel. Y hay aquí, aparte de esa bendición, hay otra bendición más. Y dice, y seas de renombre en Belén. ¡Wow! Que seas de renombre. Fíjese qué palabra profética. Y que seas de renombre en Belén. Fíjese que si fuera de renombre. Eso se cumple en Jesús. Sabemos por la Escritura que en Miqueas capítulo 5, verso 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De aquí va a salir el Redentor, de aquí va a salir el Salvador, de aquí va a salir el Señor. Y todos sabemos que Jesús nació en Belén. Es más, la tradición, he estado buscando la información, la tradición dice que en los campos de Booz fue donde se le apareció el ángel a esos pastores y le anunciaron de que el nacimiento de Jesús. Fíjese qué cosa más curiosa, ¿verdad? Es la tradición. No sabemos bien exactamente, no hay escritura, no hay... Pero la tradición rabínica dice que ahí fue donde se le apareció al Mesías. O sea, pero se le apareció, los ángeles anunciando el nacimiento del Mesías. Entonces, vemos ahí, ¿no? Aquellos rabinos mesiánicos explican esa historia.
sea o no sea, pero hermoso, ¿verdad? Hermoso de que Dios ya había profetizado hace tantos años del nacimiento del Mesías, diciendo que de Belén, Efrata, saldría el Mesías. Entonces fíjese cómo se cumple esa profecía de que, y que sean de renombre en Belén. Fíjese si va a ser cumplido esa palabra profética. Por eso recalco siempre de que nosotros tenemos boca de profeta y que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. La palabra también nos enseña que en poder de la boca está la vida y la muerte, en poder de la lengua. Entonces tengamos mucho cuidado de lo que hablamos, porque al final de eso es lo que nos vamos a saciar. Entonces, tengamos cuidado en declarar. Entonces declaramos palabras de bendición, palabras proféticas. Son semillas en el reino, son semillas en el mundo espiritual. Y fíjese si esa semilla fue lanzada, que sea de renombre en Belén, y tanto que fue de renombre. Se cumplió. Así que cada palabra que usted lance se va a cumplir. Así que lea, sea palabras de bendición. Amén. El verso 12 continúa diciendo: y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. O sea, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Fares dice que era hijo de Tamar. Y si vamos a la historia, en Génesis encontramos de que Tamar se casó con un hijo de Judá, el que después sería fundador de la tribu de Judá, el que llevaría el nombre de esa tribu. Se casó con un hijo de Judá, murió, se casó con otro, murió, se casó con otro, y Judá dijo: ya no le doy más hijos, porque, no sé, a saber cómo cocina esta mujer que me está matando los hijos, ya no le doy ninguno más. La cuestión es que Tamar reclamaba, y Judá como que le estaba dando larga: sí, ya te había dado uno, espérate que crezca, que sea un poquito más mayor, y así te lo podré dar a mi hijo más pequeño. Y viendo que no estaba cumpliendo, llegó un momento en el que, en la época de trasquilar las ovejas, Judá iba a trasquilar al campo, a trasquilar las ovejas, y Tamar se disfrazó de prostituta. Se tapó, entonces tuvo relaciones con Judá, de las cuales quedó embarazada. Y el nombre de su hijo fue Fares, este que encontramos aquí, en el cual le dice que sea tu casa como la casa de Fares. ¿Por qué? Porque Fares forma parte de la genealogía de Jesús, del Mesías. Que eso lo vamos a ver más adelante. Había esa profecía de que de Fares vendría el Mesías. En Mateo capítulo 1, verso 3. Ahí vemos la genealogía que dice: Judá engendró de Tamar a Fares, y a Fares Esrón a Aram. Sigue contando la genealogía en capítulo 1 de Mateo. Ahí puede usted ver que desciende de Fares, desciende el Mesías. Vamos pegando puntadas de hilo para poder ver el desenlace de esta historia hermosa. Le dice: por la descendencia que sea de esta joven, que esta joven te dé de Jehová. O sea, que de la descendencia, que de los hijos que vaya a tener de Ruth, sea esa casa, sea una casa como la de Fares. En Deuteronomio capítulo 23, verso 22, encontramos, verso 2, perdón, Deuteronomio 23, verso 2, encontramos algo muy poderoso, que quizás por lo que le toca vivir a Ruth y a Boz, no puede cumplirse esa profecía de que de la casa de Fares pudiera tener descendencia, que sea como la casa de Fares. Entonces tampoco iba a poder tener la descendencia y iba a venir el Mesías. Este versículo del capítulo 23, verso 2 de Deuteronomio dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Es decir, el hijo que tuvo Tamar de Judá, o sea Fares, era un hijo bastardo. Entonces, conforme a la ley de Moisés, no podía entrar, no podía formar parte de la congregación de Israel, no podía formar parte del pueblo de Israel, era desechado. ¿Por qué? Por ser bastardo, hasta la 10ª generación. Esto es sumamente importante, que después al final lo vamos a ver. Entonces, quédese hasta el final. De Ruth iba a venir un rey de Israel, pero aquí
este versículo le está dando la clave. Y la clave era que a partir de Fares se iban a contar 10 generaciones. Por tanto, dejaría de ser un bastardo para poder entrar. O sea, pasado esas 10 generaciones, dejaría de ser bastardo, considerado bastardo, aunque tuviera padre y madre, pero su ascendencia era bastarda. Entonces, tiene que pasar 10 generaciones para que deje de ser considerado bastardo y pudiera entrar en la congregación de Israel. Sumamente importante esta situación. O sea, la profecía estaba, que tu casa sea como la casa de Fares. ¿Vale? Una descendencia grande, una descendencia a la cual, como vimos en el versículo 11, que sea de renombre en Belén. Entonces, vamos a ir siguiendo, tomando puntadas para poder desenlace. El verso 13. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. En Salmo 127 verso 3 nos dice que he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En Israel es sumamente importante los hijos. Cuanto más hijos, más bendición. Para una mujer estéril era una vergüenza. Vemos la historia de Sara, de Sarai. Vimos cómo ella no podía tener hijos. Era estéril, su marido ya era mayor, no podían tener hijos. Y eso era de gran vergüenza para ella. Y por eso le ofreció a su sierva para que tuviera descendencia con Abraham. Vemos también Ana, que no podía tener hijos, era estéril. Y ella iba al templo a orar para que Dios le diera un hijo. ¿Por qué? Porque eso era una afrenta, era una vergüenza para una mujer ser estéril. Así que vemos que Dios le concedió. Aquí dice, Dios fue Jehová el que le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Entonces, fíjese que siempre deberíamos reconocer a Dios como el origen de todas nuestras bendiciones. Dios el que nos da las bendiciones. Dios el que nos da la posibilidad de crecer, que nos da la posibilidad de tener hijos, la posibilidad de verlos crecer, la posibilidad de tantas cosas, de tantas bendiciones. Y es el único digno de recibir gloria y honra. Entonces tenemos conciencia y darle gloria y darle honra aún las pequeñas cosas. Muchas veces yo les digo, nos comportamos como robaglorias. Pensamos que somos nosotros, pensamos que es por nuestras fuerzas, que es por nuestros talentos. Y le estamos quitando la gloria a Dios. Dios nos da la fortaleza para tener hijos, para criarlos, para sustentarlos. Nos da la fuerza y la sabiduría para poder llevarlos en un conocimiento y en un temor hacia Dios. Entonces es Dios y tenemos que darle toda nuestra alabanza y todo nuestro honor a Él. Amén. El verso 14 continúa diciendo: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Cuyo nombre será celebrado en Israel. Siguen profetizando. Estas mujeres que escucharon hablar a Noemí cuando llegó, recuerden cuando llegó de Moab, y le preguntaron: ¿no es esta Noemí? Y Noemí decía: ay, no me digan Noemí, llámeme Mara. ¿Por qué? Porque en grande amargura estoy, porque Dios me ha puesto en esta amargura. Noemí fue la que declaró que Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Me fui llena y me vine vacía. ¿Recuerdan? Noemí fue la que dijo: Jehová ha dado testimonio contra mí. O sea, esa misma mujer que regresó de cierta manera fracasada, donde los sueños no funcionaron, donde se dio cuenta de que dejó casa de pan para irse a una tierra pagana llena de idolatría, una tierra que representa pecado, dejando la casa de Dios. Entonces ella regresó como fracasada. Entonces, ahora vemos que después de tanta amargura que vimos en capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo 2, entonces ya no tenía motivos para tener esa amargura. Había algo que le había traído nuevamente la felicidad, la esperanza, y que era el nacimiento de un hijo, de un nieto. Por llamarlo así, nieto, ¿no? Entonces vemos aquí la maravillosa restauración, esa maravillosa demostración de Dios de lo que puede hacer con una persona que se humilla delante de Dios, que vuelve a la casa de pan,
que reconoce su error, que reconoce su pecado. Cómo Dios restaura, cómo Dios bendice cuando hay un corazón contrito y humillado. La palabra dice que no rechaza. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y aquí lo vemos en la vida de Ruth, en la vida de Noemí. Abandonó casa de pan para irse a tierra de Moab. No confió como otra gente que se quedó. Por ejemplo, vemos la historia de Booz. Booz dice que era un hombre rico, o sea que en tiempo de crisis él se quedó y Dios le prosperó. Y eso habla de confianza en el Señor. Pero ella decidió, juntamente con su familia, con su esposo, sus hijos, emigrar. Y es legítimo, pero hay que saber dónde emigrar. Hay que saber dónde te vas a meter. Entonces ya estuvimos comentando esto, pero vemos en definitiva esa demostración de amor de Dios, de lo que puede hacer, como lo que puede transformar una amargura, una tristeza, un fracaso en una bendición, en una alegría, como vemos aquí en la vida de Noemí. El verso 15 dice: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama te lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Dice, el cual será restaurador de tu alma. Entonces, cuando nació el hijo de Ruth, quedó restaurada la continuidad del nombre de Elimelech, del linaje familiar de Noemí. O sea, algo que parecía imposible en el momento que ella estaba en Moab. Se quedó viuda, murió su hijo mayor, murió su hijo menor, ya no tenía más hijos, ya no tenía edad para poder casarse y poder tener más hijos, ya era mayor. Entonces era imposible que ella pudiera pensar de que el nombre iba a continuar. Pero este hijo, nacido de Ruth, iba a perpetuar, iba a restaurar ese nombre, iba a restaurar tu alma, como dice aquí. Iba a restaurar, a continuar, asegurar la continuidad del nombre, del linaje familiar. Verso 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, o sea, fue la mujer que lo crió. Verso 17. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Obed significa siervo, y se supone que es siervo de Dios. Amén. Le llamaron Obed, siervo de Dios. Verso 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nasón, y Nasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Aquí estamos viendo las generaciones de Fares, como dice este versículo 18. Recordemos la profecía, que tu casa sea como casa de Fares. Fares era un bastardo. Había un mandamiento en Deuteronomio de que no podía entrar en la congregación un bastardo hasta la 10ª generación. Vamos a ver las generaciones, para que ya pudiera entrar dentro de la generación, dentro de la congregación de Israel. Comenzando de Fares, Ron número 1, Ram número 2, Aminadab número 3, Nasán número 4, Salmón número 5, Booz número 6, Obed número 7, Isaí número 8, David número 9, y de David hasta Jesús ya pasaron más generaciones. Por tanto, Jesús podía entrar dentro de la congregación, o sea, ya tenía el derecho de entrar dentro de la congregación de Israel. Padre de David, les dice, termina este versículo, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y conocemos por la escritura que a Jesús siempre le llamaban hijo de David, porque era de la descendencia de David. Entendemos por qué ahora era necesario esta historia. Era necesario que Booz y Ruth estuvieran juntos. Mira que dice Lucas capítulo 2 verso 1 para poder entender mejor esta historia. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado.
Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser a su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces vemos aquí la razón por la que tanto Booz como Ruth y José y María tuvieron que ir a Belén a empadronarse en el censo. O sea, gracias a que Booz y Ruth tuvieron ese hijo en Belén, tuvieron la descendencia de David, tuvieron la excusa perfecta con ese censo de que José y María tuvieron que ir a Belén para poder empadronarse. Entonces vemos que Ruth y Booz son la razón por la que Jesús nació en Belén. Es un momento importante, por eso este libro de apenas 4 capítulos está incluido en la palabra, está incluido en la Biblia, en la Escritura. Ahora podemos entender tantas cosas, ¿verdad? Quizá parecía simplemente un libro de amor, una historia de amor. Vemos la trascendencia que tiene para nuestras vidas este libro tan hermoso que hemos estado escudriñando este tiempo, ¿verdad? Entonces, la presencia de Jesús vemos que no inicia con la mención del rey David. La presencia de Jesús, que no se ha nombrado en todo este libro, pero lo hemos visto en todo este libro, en el símbolo, en el personaje de Booz, representado por Booz, como ese personaje, ese oficio de pariente redentor, ese pariente cercano, ese Goel. Entonces, en toda esta historia hemos visto que Jesús ha estado presente. No porque se haya nombrado a David en el último versículo, sino porque realmente vemos que Dios ha estado inspirando esta historia a esos escritores. Fíjese que ese Goel que hemos estado viendo durante todos estos 4 capítulos, bien se puede enmarcar a Jesús en él. ¿Por qué? Porque el pariente redentor debía ser un miembro de la familia. Y Jesús se hizo hombre para poder ser nuestro pariente cercano y salvarnos. Una de ellas. 2. La responsabilidad de redimir a miembros de la familia de la esclavitud. Jesús nos redimió de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ahí vemos otro ejemplo. El pariente redentor, el Goel, tenía la responsabilidad de redimir la tierra que había sido perdida. Entonces Jesús redimirá la tierra que la humanidad de Satanás, como hemos visto anteriormente en Apocalipsis capítulo 5. Booz no fue movido por interés, sino por amor a Ruth. Entonces la motivación de Jesús para redimirnos es su gran amor por nosotros. Aquí vemos otro ejemplo de cómo vemos a Jesús en toda esta historia. Booz para redimir a Ruth para él. Imagínense cuando llama a fulano y le dice, hey, Noemí está vendiendo las tierras. Ah, no, yo las compro. Ah, bueno, pero te tienes que casar. Entonces, ahí veo yo que también Booz usó esa estrategia, porque si le llega quizá a decir lo contrario, te tienes que casar con Ruth y así vas a tomar todas esas tierras, como que el hombre se las piensa mejor, porque aunque sea lo mismo, es la forma de decir las cosas que la gente podemos tomar y decir de una manera diferente a otra. Entonces Booz tuvo esa estrategia, ese plan para poder redimir a Ruth. Así que Jesús tiene un plan para redimirnos, y ese plan fue morir en la cruz por nosotros, por la humanidad. Ese plan precioso que para muchos es absurdo, es locura, pero para nosotros es salvación, es vida eterna. Booz tomó a Ruth como su novia. Jesús toma a la iglesia como su novia. Booz proveyó a Ruth con un destino glorioso.
Jesús tomó a la iglesia como su novia, como nuestro Redentor, y nos provee de un destino glorioso, un destino eterno. Amén. Entonces, desde la eternidad vemos que Dios ya planeó juntar a Boz y Ruth. Dios es el Dios eterno. Y dentro de su plan ya había un hombre llamado Boz, una mujer llamada Ruth, en los cuales ya fueron escogidos, así como fue José y María, para poder ser participantes de esta historia también, de nuestro Redentor. Y también escogió a Belén, ese punto de entrada para la venida del Mesías. Ese punto de entrada donde vemos el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro pariente cercano, nuestro Redentor. Aleluya. Hasta aquí el libro de Ruth. Espero que le haya gustado este libro, que haya abierto su entendimiento y que usted pueda seguir meditando, que vuelva a leer estos 4 capítulos para que el Señor le siga abriendo el entendimiento. Es un libro sumamente hermoso y donde vemos la figura de Jesús en toda la Escritura, como nuestro Redentor, como nuestro pariente cercano, y cómo tuvo misericordia de Ruth, que representa a una iglesia gentil, a una iglesia que estaba perdida, sin esperanza, fuera del pacto, pero que fuimos tomados por nuestro amado Mesías. Amén. Vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y te damos honra, Señor, por la palabra que hemos meditado en esta mañana. Gracias por abrir nuestro entendimiento. Gracias, Señor, porque nos hemos dado cuenta, Padre, de que realmente era necesario que tú vinieses a la tierra para redimirnos. Era necesario, Señor, que tú recuperaras, Señor, esa escritura de propiedad de la tierra. Tú la diste al hombre, Señor, pero el hombre en su mala decisión la entregó a Satanás. Gracias porque somos redimidos por la sangre del Cordero. Somos redimidos, Señor, de toda esclavitud. Somos redimidos, Señor, de todo plan del enemigo. Y hoy tenemos vida eterna gracias a esa cruz. Padre, te doy gracias porque tú has abierto nuestro entendimiento en este tiempo. Y te pido en el nombre de Jesús que sigas haciéndolo. Que tu Espíritu Santo venga con poder sobre nuestras vidas, dándonos más sabiduría, dándonos más entendimiento de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Amados, hasta aquí el fruto fiel de hoy. Recordarles que según ya tenemos notificación desde FEREDE, aquella asociación de iglesias evangélicas que defiende ante el gobierno, ya tenemos 7 instrucciones y posiblemente, estamos esperando todavía más instrucciones, pero posiblemente el viernes 15 o máximo el domingo 17 estaremos congregándonos ya en el local, en la iglesia. Pero quiero advertirle con muchas restricciones. Ya estaremos informando, pero gloria a Dios que ya podemos vernos en la iglesia y poder gozarnos en la presencia del Señor. Así que gocémonos porque vemos que Dios es fiel. Amén. Que tenga un día muy bendecido, que sea un día próspero, que todo lo que toque sus manos sea prosperado y que sea un día de muy buenas noticias. Les bendigo.